Bien, a ver, ¿me escuchan y me ven bien entonces? Sí, profe. Estamos. Para empezar, vamos a tratar de ver lo que sería de la actividad uno a la actividad 4. Y fíjense que en este caso hemos intentado que tengan a mano todos los índices que son necesarios para calcular, todas las fórmulas necesarias para calcular cada índice, ¿sí? De paso vamos a ir repasando qué significa cada uno y cómo se analiza ese resultado final. Em, si les pido que tengan calculadora a mano, si tratamos de avanzar más rápido con los ejercicios y cualquier cosita me preguntan, ¿sí? Porque bueno, tengan presente que una parte del ejercicio es el cálculo, pero otra parte, este, todavía más importante, es cómo analizo yo el resultado obtenido, ¿sí? Entonces puedo calcular bien, pero si lo analizo mal, este, no, no voy a resolver bien la consigna, ¿no? Que se me presente. Es más, es peligroso incluso analizarlo de forma distinta a lo que es. Bien, vamos entonces con la actividad uno, punto A. Lo que me pide calcular aquí, algo que no les he aclarado, ustedes tienen el práctico ahí, es que en general, para todos los ejercicios, vamos a considerar como periodo base el año 2015. ¿Sí? El año 2015 es el que consideramos periodo base. Siempre que trabajamos con número índice, esas magnitudes o esos resultados siempre van a estar relacionados con algún periodo base, que en este caso es este. Podría haber sido el 16, el 17, no interesa. Pero en este, como ejemplo, tomamos el 2015. Entonces, fíjense que nos está pidiendo el índice simple de precios del auto, es decir, vamos a trabajar con autos, vamos a trabajar con precios, ¿sí? Para los años 2016 y 2017. Es decir, uno de los índices va a ser calculado para el año 2016 y el otro índice va a ser calculado para el año 2017. Vamos a empezar con el año 2016. Entonces, el índice me indica, por ejemplo, el índice de precios para auto del año 2016. Vayan viendo la notación, ¿no? Fíjense que aquí la notación general habla de un índice de precios del año uno tomando como base el año cero. En este caso nosotros lo escribimos como el índice del 2016 tomando como base el 2015. ¿Y cómo se calcularía? Precio del auto 2016 sobre precio del auto 2015 por 100. Y reemplazamos. Precio del auto 2016, 135.000. Precio del auto 2015, 120.000 por 100. Haciendo esa operación, ¿qué nos quedaría? Bueno, calculando 112,5. ¿Cómo se analiza entonces este resultado? Bueno, a cada uno de los resultados del número índice, nosotros tenemos que relacionarlo con el valor 100. Entonces, si el resultado es superior al valor 100, significa que hubo un incremento. Y si es inferior, significa que hubo una disminución. En este caso, el excedente sobre 100 es 12,5. Entonces, la forma de leer esto sería que hubo un incremento
un incremento del 12,5% en el precio, porque es un índice de precios, precio de los autos, porque estamos trabajando sobre ese bien, en el año 2016 con respecto al año 2015. Ese sería el análisis. Ahora vamos a ver el mismo procedimiento para el año 2017. El índice de precio de los autos del año 2017, tomando como base el año 2015, es igual al precio del auto en el año 2017 dividido el precio del auto en el año 2015 por 100. Entonces, tenemos que hacer 180.000 dividido 120.000 por 100. Resultado, 150. Entonces, la forma de analizar ese 150 sería que hubo un incremento de un 50% en el precio de los autos en el año 2017 respecto al año 2015. ¿Estamos? ¿Quedó claro ese índice? Podríamos haber Ujú. calculado. Bien, podríamos haber calculado también índice de precios de los otros productos, ¿sí? Podríamos haber calculado cuál ha sido el incremento en los precios de las motos o de las camionetas, por ejemplo. Obviamente en un contexto inflacionario, cuando tomamos como periodo base un periodo anterior, y comparamos precios, usualmente obtenemos índices por encima de 100, índices que van creciendo. Para el 2000, fíjense cómo para el 2016 este índice ha sido de 112. En el año 2017 el índice todavía incrementa más y es lo que usualmente vemos en índice de precio. Un índice que empieza en el valor 100 y va creciendo, creciendo, creciendo. Eso lo vamos a ver todavía con mayor detalle en la clase que viene, que bueno, tengo la idea de que veamos algo de índice de precios al consumidor, pero bueno, para eso necesitamos esto como base. Segundo, índice de cantidades para los años 2016 y 2017 de la camioneta. Recordemos que nuestro periodo base es el año 2015, que vamos a trabajar en este caso con camionetas y la comparación va a ser respecto a cantidades. Estamos hablando de cantidades. Entonces, la fórmula sería el índice de cantidades de las camionetas del año 2016 respecto al año 2015 es igual a las cantidades de camionetas del año 2016 dividido la cantidad de camionetas del año 2015 por 100. Entonces, haríamos 150 sobre 150 por, perdón, estoy tomando la de la moto. Em, Sería 60 sobre 70 por 100. Entonces, al hacer este cálculo, nos va a dar 85,71. ¿Qué significa entonces? Como está por debajo de 100, tenemos que ver cuánto por debajo de 100 está. Si hacemos 100 menos 85,71, nos va a dar 14,29. Entonces, el análisis es que hubo una disminución en las cantidades vendidas de camionetas, ya no de precio, ¿no? En las cantidades vendidas de camionetas del 14,29% en el año 2016 con respecto al año 2015. Si queremos verlo para el año 2017, lo mismo, índice de cantidades de las camionetas del año 2017 respecto al año 2015, o tomando como base el 2015, sería cantidades de camionetas del año 2017 sobre cantidad de camionetas del año 2015 por 100. Entonces tendríamos que hacer 42 dividido 70.
42 dividido 70 por 100. Y aquí en este caso, 42 dividido 70 está un poquito más fácil porque, bueno, los dos son múltiplos de 7. Nos va a dar entonces 60. 60 está por debajo de 100 en 40, ¿verdad? Entonces el análisis de este valor 60 es que hubo una disminución en las cantidades vendidas de camionetas de un 40%, de un 40%, vamos a ponerlo bien, de un 40% en el año 2017 con respecto al año 2015. ¿Está? Eh, a ver, déjenme revisar 2 segundos la consigna porque quiero ver si esto es cantidad vendida em, para hacer correcto el análisis. ¿Qué dice el práctico? Eh, bueno, claro, son los datos anuales de una empresa que vende rodados. Entonces, estamos hablando bien de ventas. Si estaríamos hablando de, por ejemplo, consumos de la gente, no sería ya cantidad vendida, sino cantidad consumida. Tiene que ver bien de qué está hablando en cada caso. Y después tenemos el índice de valor. El índice de valor ya toma directamente, fíjense cómo lo indica la fórmula, precio por cantidad. Entonces vamos a trabajar para un año, vamos a tomar tanto precio como cantidad. En este caso, 2015 es el periodo base, nos acordamos de eso. Para el 16 también el precio y la cantidad. Y para el 2017 también precio y cantidad. ¿Cómo lo hacemos? Sería el índice de valor de las motos del año 2016 con respecto al año 2015 es el precio de la moto del año 2016 por las cantidades de motos del año 2016 dividido precio de motos del año 2015 por cantidades de motos del año 2015 por 100. Precio de las motos del año 2016, 40.000, cantidades 400 dividido 35.000 por 380 por 100. Entonces, hacemos ese cálculo. 40.000 por 400. A ver si me ayudan. ¿Cuánto les da? Bueno, nos daría entonces 120,3. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Estamos por encima de 100. Tuvimos un incremento del 20,3%. ¿En qué? ¿Cómo expresarían este P por Q? Del valor. Bueno, podemos hablar de valor, pero aquí concretamente, como hablamos de ventas de una empresa, podríamos decir del monto facturado, ¿verdad? Porque si he vendido tantas motos a tanto precio cada moto, ese P por Q me va a dar el total facturado. Entonces, podríamos hablar más específicamente y decir un incremento del 20,3% en el monto facturado en motos en el año 2016 con respecto al año 2015. De todos modos, el orden en el análisis, siempre que tenga sentido, puede variar. Yo en vez de tener esta estructura, podría empezar diciendo, por ejemplo, que en el año 2016 hubo un incremento en el monto facturado eh, de las motos del 20,3% respecto al año 2015. Es decir, siempre que yo dé una oración con sentido y estén presentes todos estos elementos, es decir, si hubo
incremento o disminución, en qué porcentaje fue ese incremento o disminución, a qué bien hago referencia y qué años son los que estoy comparando. Si están presentes todos esos elementos en mi análisis, bueno, lo estoy haciendo de forma correcta. Si no hay algo que no me cierre. Y por supuesto, algo que no lo he anotado aquí, es que estamos hablando de monto facturado. O sea, ¿incremento de qué? Monto facturado, precio, cantidad, monto consumido o monto desembolsado. Si es un gasto familiar, monto gastado, bueno, etcétera. Esos elementos tienen que estar presentes en el análisis. Bueno, si hacemos el mismo índice de valor de las motos del año 2017 con respecto al año 2015, aquí ya tendríamos que hacer directamente, no voy a desarrollar completo, em, 57.000 por 400 dividido 35.000 por 380. Y ahí nos tiene que dar, del desarrollo de todo esto, 171,42 o 43. Depende cómo redondea. Em, entonces, bueno, nuevamente, mismo análisis, muy similar al de aquí arriba, porque los dos son índices de valor. Hubo un incremento del 71,42% en el monto facturado por la empresa tal en concepto de motos en el año 2017 con respecto al año 2015. O si comparamos al año 2017 con el 2015. Eso es, básicamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjese que hasta el momento hemos trabajado de manera diferenciada. Por un lado, autos, por otro lado, motos y por otro lado, camionetas. ¿Sí? Yo también puedo calcular el índice de valor de auto, el índice de valor de camioneta. También si vuelvo al otro ejercicio, que era por ejemplo el de cantidad, hemos calculado solo de camionetas, pero podría haber calculado las cantidades vendidas de autos, de motos. En definitiva, voy a tener un índice por cada producto, por cada año y si estoy trabajando con precio o con cantidad. Dicho de otra manera, con esta tabla en la que tenemos 3 años diferentes y utilizo siempre el mismo periodo base, por ejemplo, en este caso 2015, yo voy a tener 2 años diferentes para calcular, 16 con respecto al 15 y 17 respecto al 15. Voy a tener 3 productos distintos para calcular y voy a tener tres alternativas de índice simple que serían precio, cantidad y valor. Entonces, puedo calcular 18 índices diferentes, ¿sí? Tomando siempre, por ejemplo, el 2015 como periodo base. Si yo decidiera aplicar estas mismas variantes para el año 2016, tendría 18 índices más y si quisiera utilizar el 2017 como periodo base, tendría otros 18 más. Es decir, 54 alternativas distintas. Nosotros aquí hemos visto algunas nada más. Bien, seguimos nomás. Vamos con el cálculo de los índices complejos o compuestos, que aquí ya no vamos a calcular solamente incrementos o disminuciones de precio, de cantidad, de valor de un este, producto determinado, sino que lo vamos a hacer sobre una canasta de bienes. En este caso, nuestra canasta de bienes está conformada por 3 productos distintos. Como está conformada por 3 productos diferentes, entonces este, tenemos que incluir la variación de los 3 productos en un índice único. O sea, yo tengo que encontrar una especie de promedio o un valor representativo del incremento o disminución este, de todo este conjunto de bienes. Y lo podemos hacer de manera
no ponderada, como lo propone toda la actividad 2. Todos los índices que vamos a calcular en la actividad 2, el agregado simple, el geométrico, el armónico y el aritmético, todos son no ponderados, es decir, ignora de alguna manera la incidencia o el peso relativo que tiene cada uno de los productos dentro de la canasta. Por ahí hay bienes que tienen mayor importancia porque se dan con mayor frecuencia que otros. Entonces, esto lo ignora totalmente el índice. Ya vamos a ver un poco un ejemplo de esto. Bueno, vamos con el agregado simple de precios. Nuevamente, vamos a trabajar con el año 2016 solamente como para dar un ejemplo. Después del 2017 lo calculan ustedes. Pero si vamos a calcular un índice de precios para el año 2016 con respecto al año 2015 y vamos a trabajar con precios para toda la canasta de bienes, tengo que tener presente estos datos. Tengo que tener presente estos tres precios de aquí y estos tres precios de aquí. Eso es lo que necesito de la tabla. Y aplicamos nuestra fórmula, que sería el índice agregado de precios para esta canasta de tres bienes del año 2016 con respecto al año 2015 es igual a, y fíjense aquí la fórmula, habla de sumatoria de precios del periodo en cuestión sobre sumatoria de precios del periodo base. Entonces, ¿cuántos términos voy a tener en el numerador y cuántos términos voy a tener en el denominador? En este caso, ¿qué opinan? ¿Cuántos productos tenemos en nuestra canasta? Pues, Tres. Bueno, como es una canasta de tres productos, voy a tener tres términos arriba y tres términos abajo. Si fuera una canasta de cuatro, cinco, seis productos, bueno, obviamente voy a tener mayor cantidad de términos. Entonces, los precios del año 2016, P sub 1 sería P sub 2016. Son todos estos de aquí. Sería 135.000 más 40.000 más 210.000 dividido 120.000 más 35.000 más 180.000. Igual. Y bueno, tendríamos que vamos a hacer el cálculo de cuánto da el numerador, cuánto da el denominador. 227 da 2015 y 385 2016. Bueno, por favor, ¿lo repites? 200. 227.000 da la base Perdón, ¿cómo y has llegado a tener 385. 227.000 si este es 35? Perdón, 335. Bueno, 335.000. Y el de arriba sería 385.000. perfecto. Gracias. Y la relación nos da, 114,92 me da. No sé si está bien. bueno, Ahí falta el por 100, profe, que no. sí, perdón, bueno, la fórmula va por 100. En realidad el resultado les va a dar un valor por uno y cuando multipliquen por 100, ahí es donde les va a dar un número índice al que hay que relacionar con el valor 100. Si no lo hubieran multiplicado por 100, habría que relacionarlo con el valor uno, ¿verdad? Pero bueno, lo multiplicamos por 100, relacionamos. Entonces, ¿qué ha habido en los precios de esta canasta? ¿Cómo han evolucionado los precios del año 2015 al año 2016 de toda esta Un canasta de incremento bienes? de 14,92%. Bien,
Ya vamos a ver si ese promedio, a ver, es un promedio no ponderado. em, Ya vamos a ver otras alternativas que sí consideran, por ejemplo, las cantidades de cada bien. Esto, fíjense que han tomado solamente los valores de los precios, ignorando totalmente las cantidades, pero bueno, es una aproximación y es un cálculo rápido de que en promedio se han incrementado los precios de estos bienes en un 14,92% en el año 2016 con respecto al año 2015. Pueden hacer lo mismo para el año 2017. Pero fíjense, vamos a hacer un cálculo ahora de variación de cantidades. ¿Sí? Ustedes ahí van a ver en la cartilla que tienen las mismas variantes, tanto como les decía, de agregado simple, geométrico, armónico y aritmético, tanto de precios como de cantidades. Nosotros vamos a ver en este caso dos de cada uno como ejemplo, pero fíjense que la forma de llegar es un tanto diferente, pero todos pretenden ser promedios. Vamos a ver el índice geométrico, cómo se calcula. En este caso, nuevamente, vamos a calcular para el año 2016 y el año 2017. Tomemos el 16 de vuelta como ejemplo. Vamos a comparar 2016 con el año 2015. Vamos a trabajar con cantidades y, por supuesto, como son índices complejos, vamos a tomar toda la canasta de bienes, por lo que vamos a tomar estos tres valores y estos tres valores de aquí. Al desarrollar nuestra fórmula, tenemos que es raíz de n. ¿Cuánto sería n? ¿Qué opinan ustedes? 3. Bien, 3 porque es una canasta de 3 bienes. Vamos a hacerlo aquí de vuelta más amplio. Raíz cúbica. Y fíjense que a este símbolo pi, ¿saben qué significa? Porque nosotros veníamos trabajando con sigma, pero en este caso tenemos pi. ¿Saben qué hay que hacer con pi? Con pi lo que hay que hacer es multiplicar. Entonces vamos a tener la relación de cantidades de Q sub 1 sobre Q sub 0, o dicho de otra forma, de las cantidades 2016 sobre cantidades 2015, y las vamos a multiplicar a todas ellas. Entonces, nos quedaría primero 150 sobre 150. 150 sobre 150. Vamos con otra, eh, 400 sobre 380. 400 sobre 380 por, y sería 60 sobre 70, la del tercer bien. Hacemos este producto y el resultado, bueno, le calculamos la raíz cúbica, ¿no? Y finalmente por 100. Y les va a dar 96,63. Entonces, esta empresa en el año 2016 vendió en unidades físicas un 3,37% menos de vehículos respecto al año 2015. Y digo de vehículos en general, porque estamos trabajando sobre esta canasta de bienes de auto, moto, camioneta, sin ¿Pero me puede discriminar. volver a repetir, por favor? Este índice de 96,63, como es menor a 100, y si hacemos 100 menos 96,63, nos va a dar 3,37. Decimos
que hubo una disminución del 3,37% en las unidades vendidas de vehículos en general, ¿no? En el año 2016 con respecto al año 2015. Bien, ahora vamos a lo que es el índice armónico de cantidades. Fíjense que es un tanto diferente. Nuevamente lo mismo, cantidades. Y vamos a trabajar en este caso con el año 2016 con respecto al año 2015 para todos los productos. Estamos usando los mismos datos por una fórmula diferente. Ya hemos dicho que n es igual a 3 porque son 3 bienes dividido la sumatoria de Q sub 0 sobre Q sub 1. Fíjense que lo trabajo en el denominador, pero a diferencia de las otras fórmulas es sub 0 sobre sub 1, es decir, 2015 sobre 2016. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 150 sobre 150 más 380 sobre 400 más 70 sobre 60%. A ver cuánto les da eso. 6,27. Em, ¿Qué cosa el denominador? No, el total. ¿Y cuánto te da el denominador? Porque, 3,116. bueno, si dividimos 3 dividido, eh, daría 3 dividido 3,116. Como el numerador es inferior al denominador, me tiene que dar 0, algo, ¿verdad? Y al multiplicar por 100, me debería dar un valor por debajo de 100. Debería dar esto 0,90 y... No, 26,27. Bueno, si da 96,27, nos da 96,27. Fíjense, estamos trabajando comparando las cantidades del año 2016 con respecto al año 2015. Lo mismo que hemos hecho con la fórmula anterior. Cantidades 2016 contra cantidades 2015. En la fórmula anterior nos ha dado 96,63 y con la fórmula actual nos da 96,27. Hay algunas diferencias porque son alternativas a lo mismo, pero de alguna manera hay cierta consistencia en el resultado. Y nos da que hay una disminución del 3,7% prácticamente en las cantidades vendidas de los vehículos en general en la empresa esta. ¿Sí? Para la canasta de bienes, o sea, una disminución de las ventas en el año 2016 con respecto al año 2015. ¿Está? Mismo análisis que el caso anterior, nada más que cambia el número. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, El índice geométrico con el índice armónico tiene que coincidir, o sea, tiene que ser medio similares los resultados. puede llegar a cambiar, este, están pensados para cosas diferentes. Es importante que conozcan el índice geométrico porque al multiplicar y después dividir sirve más que nada para algunas variables que suelen tener crecimientos exponenciales. No, no vamos a ahondar demasiado en eso, pero estas alternativas entre una fórmula y otra están pensadas para justamente trabajar con variables que tengan
distinta naturaleza. Por ejemplo, si queremos comparar velocidades, la velocidad es una relación. Entonces las relaciones tienen su propia dinámica, entonces convendría más un tipo de índice que otro. Si queremos calcular promedios, por ejemplo, de tasas de intereses que tienen comportamientos exponenciales, normalmente preferiríamos usar el índice geométrico. Eh, si también está comparar índices con grandes magnitudes con otros de pequeñas magnitudes, entonces la utilización de uno por sobre otro acentúa este, más los precios, por ejemplo, elevados de ciertos productos y otro los atenúa, entonces le da por ahí otro protagonismo a los precios más bajos. Son alternativas que en general en este caso sí van a dar medianamente similar, pero el que intuitivamente surge en la cabeza de uno, pienso, para hacer un cálculo rápido. A ver, de todos modos, todos tienen la misma, este, el mismo inconveniente de que estamos comparando precio contra precio o cantidad contra cantidad y no tenemos en cuenta la incidencia de cada bien. Ahora, este, al trabajar, yo intuitivamente, la verdad, por ejemplo, si compararía precios, el que uso es este, el B, el que vamos a ver ahora. Porque ¿qué hacemos? Fíjense que lo que hace es la sumatoria de cada índice simple y lo divide entre la cantidad de bienes. Entonces, ¿yo qué haría aquí? La consigna nos pide el índice aritmético de precios para el año 2017. Vean que este es el más intuitivo de todos. Sepan que existen las otras alternativas, pero usualmente van a utilizar este. Si hacen un cálculo rápido y no ponderado, ¿no? Repito. Vamos a comparar precios del año 2017 con precios del año 2015. Y fíjense qué intuitivo que es esto, porque primero voy a hacer la relación de los autos, que sería 180.000 dividido 120.000 más, voy a ver otro precio, otra relación, 57.000 dividido 35.000 más 248.000 dividido 180.000. Entonces yo tengo, de alguna forma, obtengo el índice para este, el índice para este y el índice para este. Pero al último voy a sumarlos y lo voy a dividir entre 3. Es como el cálculo de la media aritmética, es como una media aritmética de índices, de los 3 índices de precio. Por eso, de hecho, se llama índice aritmético. De esa forma, relacionando los tres, voy a obtener la variación promedio. ¿Sí? Como digo, son distintas formas de llegar básicamente a lo mismo. De todos modos, si me preguntan cuál prefiero de los cuatro, el aritmético. Resulta de utilidad y para un cálculo rápido sí, pero los que vamos a utilizar realmente y con rigor y demás son estos de la actividad 3 y 4 que son los índices ponderados. Ya vamos a ver la diferencia que hay entre los ponderados y los no ponderados y por qué a estos índices, bueno, hay que tomarlos con pinza, a los no ponderados. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, gracias. Em, bueno, haciendo este ejercicio, a ver si tienen el resultado. Profe, me da 149,66. A mí me da Este, 150,21. ¿cuánto? 150,21. 150,21. Bueno, entonces, ¿qué significa ese 150,21? A ver si alguien lo puede leer, analizar.
que había una dispersión de precios del 50,21% en el periodo 2017 con 2015. Bueno, aquí lo primero que tenemos que remarcar es si hubo incremento o disminución, ¿verdad? Ha habido incremento Hubo un incremento de cuánto. de 50,21% Bien, ¿en qué? en el periodo 2017 con Mm, respecto al 2015. pero en cantidades, en precios. En precios, Bien, el precio. Esa es otra cosa que hay que marcar. Un incremento del 50,21% en los precios. Uy, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. profe, ¿Se ha perdido la imagen? Sí. 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 Ujú. Ajá, un incremento del 50,21% en los precios, perdón. ¿Pero de qué? ¿De las motos, de los autos, de las camionetas? ¿Sería de la canasta? De la canasta. Bien, de esos bienes en general. O sea, esos bienes en general han sufrido un incremento del 50,21% o en promedio, eh, los bienes han subido un 50,21%, pero bueno, ¿entre qué año y qué año? Entre el año 2017 con respecto al año 2015. Bien, tengo distintas formas de decirlo, puedo decirlo. Eh, incrementaron del 2015 al 2017 en tanto por ciento o los precios del 2017 son un 50,2% mayores respecto al 2015. Realmente, mientras tenga ese sentido de la comparación temporal, digamos, sufre un incremento, pero este, de cuál contra cuál es muy importante. Sí, que quede claro que no es este, 15 contra 17, eh, tomando 17 como base, sino que el base es el 17 y el 15 es el base. Perdón, que el periodo analizado es el 17, porque aquí hay un periodo analizado que aquí normalmente llamamos uno y un periodo base que es el llamado cero. Em, entonces tiene que quedar bien clarito cuál es el analizado y cuál es el base. Em, sí tienen un montón de maneras de expresarlo que quede bien, pero básicamente tiene que cumplir con esta estructura que les mencionaba recién, este, de hablar de incremento, uy, de hablar de incremento, o disminución, de qué porcentaje, de qué bienes y de qué año con respecto a qué año. Y también, bueno, incremento de qué, en el monto, en el precio, en la cantidad, en el consumo, se tiene que quedar bien clarito este, eso que hemos calculado. Bien, bueno. Habiendo superado ya los índices no ponderados, vamos a empezar a trabajar con los ponderados. Y en los ponderados aquí cambia el tema, seguramente esto lo han visto en la teoría, porque fíjense que ya contemplamos en nuestra fórmula tanto precios como cantidades, ¿sí? Porque nos interesa una variable principalmente, en este caso nosotros para la actividad 3 vamos a trabajar con precios. La actividad 3 nos interesa ver las variaciones de los precios. Y en la actividad 4 nos interesa ver las variaciones de las cantidades. Pero no por eso vamos a omitir o vamos a ignorar las cantidades de cada bien. Fíjense que están aquí en la fórmula. Por eso, la variable de estudio es P y la variable ponderadora va a ser Q. Ahí vemos cómo funciona esto, porque si prestan atención, eh, para lo que es la cantidad de cada bien, yo estoy tomando el Q sub 0 tanto para el numerador como el denominador. Entonces, estoy comparando precios de un año con respecto al otro, P sub 1 sobre P sub 0, pero estoy utilizando como ponderador las cantidades o los patrones de consumo o los patrones de venta
de cantidades vendidas del periodo base. ¿Sí? Esto ocurre para el índice de las PERS, que comparo precios y el ponderador toma las cantidades del periodo base. Si trabajo con el siguiente índice que es PASH, fíjense que sucede lo mismo. Comparo los precios, P sub 1 sobre P sub 0, pero la cantidad que utilizo para ponderar es la del periodo de análisis, es la del periodo corriente, la del mismo periodo este, que estoy analizando. Luego vamos a ver que el índice ponderado de Fisher lo que hace es calcular un promedio geométrico porque multiplica el índice de las PERS por el índice de Pash y después hace, bueno, el cálculo de la raíz cuadrada. Entonces ahí calculamos un promedio entre los dos, un promedio geométrico. Y fíjense, nuevamente vamos a analizar aquí lo que sería la actividad 4, en donde lo que me interesa comparar son cantidades. Lo que hago es comparar las cantidades Q sub 1 sobre Q sub 0 y utilizo como ponderador los precios del periodo base, P sub 0. Eso para las PERS, ¿verdad? Pero para PASH, lo que utilizo para ponderar son los precios del periodo sub 1, del periodo de análisis, del periodo corriente. Y nuevamente, bueno, lo que nos interesa realmente es comparar cantidades, Q sub 1 sobre Q sub 0. Ya vamos a ver eso, cómo, cómo se hace. Em, entonces, empezamos a trabajar. Voy a utilizar, ¿qué necesito para mi fórmula? Bueno, recordemos que voy a trabajar sobre el año 2015 como periodo base y el año que me interesa calcular es el año 2016, el índice del año 2016. Y voy a comparar precios, precios del 2016 sobre precios del 2015. Pero tengo una canasta o una cantidad que me ayuda a ponderar o ver el peso relativo de cada bien, que sería cantidad sub cero, es decir, las cantidades del año base. Entonces, las columnas que voy a utilizar son esas tres, las tres primeras. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a desarrollar nuestra fórmula. Y tenemos eh, el índice de las PERS de precios para esta canasta de tres productos del año 2016 con respecto al año 2015 es igual a, y empezamos a hacer todas nuestras multiplicaciones. Precio sub 1 por cantidad sub 0. Entonces es 135.000 por 150 más 40.000 por 380 más 210.000 por 70 dividido. Y ahora lo que vamos a poner es el precio sub 0 sobre la cantidad sub 0. Entonces tenemos 120.000 por 150 más 35.000 por 380 más 180.000 por 70. Fíjense cómo las cantidades de arriba y de abajo son las mismas, ¿ven? Ese es el ponderador. Ahora, estamos comparando precios, pero gracias a las cantidades, nosotros podemos darle mayor o menor peso relativo a un bien o a otro. Fíjense que aquí en el caso de las motos, si bien tienen un precio más bajo, se venden más cantidades. Por eso es importante hacer una ponderación, porque gracias a incorporar las cantidades dentro del cálculo, yo puedo este, darle un peso mayor a las motos, darle una mayor incidencia en el cálculo del promedio. No puedo ignorar el hecho de que se venden más motos. O supongamos
yo tengo una canasta de bienes de consumo y tengo, por ejemplo, entre los bienes sal de mesa. Y bueno, está bien, la sal puede tener cierto precio, capaz que parecido a algún, no sé, vamos a ver, el precio de la sal y el precio del azúcar. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál va a tener mayor cantidad consumida normalmente dentro de una familia? ¿Voy a consumir más kilos de azúcar al mes o más kilos de sal? ¿Qué se usa más normalmente? La sal se usa muy poca, ¿verdad? Entonces, Azúcar. claro, el azúcar se usa más. Entonces, seguramente en mi tabla yo voy a tener las cantidades consumidas por las familias de azúcar, que van a ser mayores a las de la sal. Entonces, cuando haga mi fórmula para calcular las variaciones en los precios, va a tener una mayor incidencia el azúcar en una canasta que la sal. ¿Se entiende? Justamente por las cantidades. Eso que veníamos ignorando hasta el momento, que eran las cantidades, con esto nosotros lo incorporamos. Aquí para que tenga un poco más de coherencia, voy a utilizar para las cantidades el color verde y para el precio el color celeste que veníamos usando. Entonces, bueno, todo lo verde es cantidad. Fíjense que tomamos la del periodo base siempre. Entonces, bueno, ¿cuál sería el resultado en este caso? A mí me da 114,23. Bueno, Sí, así va. 114,20. Bueno, creo que hemos calculado algún índice de precios no ponderados. Bueno, nos da 114,92 en este caso para el índice agregado de precios y para el índice aritmético. Ah, no, pero este es 2017. Bueno, para el ponderado tenemos el antecedente 114,92. Bueno, hay una diferencia, pero es mucho más recomendable y serio y claro utilizar esto. Esta fórmula, el índice ponderado de las PERS de precios, esto es lo que se usa para el cálculo del IPC. ¿Alguien sabe que no? Lo que es el IPC. El índice de precio del consumidor. Claro, el índice de precios al consumidor, que es el que normalmente vemos, nos fijamos para ver de cuánto ha sido la inflación. En el índice de precios al consumidor se hace exactamente esta fórmula, pero en vez de tener tres términos en el numerador y tres términos en el denominador, tenemos muchísimos más, cientos de miles. Inclusive se hacen índices, cálculos de índices por separado para distintas canastas de bienes, para distintos rubros. Después hay un índice general, ¿no? Que los toma todos, pero nosotros lo podemos desagregar y ver la evolución de los precios para cada tipo de bien o servicio. Eh, y en general, eh, en este caso, el índice que se está utilizando, porque aquí no hace año contra año el índice de precio al consumidor, sino que es un índice mensual. Entonces, se va calculando mes a mes. Y se suele utilizar como periodo base, ahora se está utilizando, diciembre del 2016. Es decir, yo voy a entrar y eso lo vamos a ver la clase que viene, como para familiarizarnos con algunos conceptos y reforzar esto. El índice de diciembre de 2016 es 100, porque es el del periodo base. El índice del periodo base siempre es 100, porque si yo hago el índice de las PER de precios del año 2015, tomando como base el año 2015, es decir, calculo el índice para un año, siendo ese mismo año el periodo base, me va a dar 100. Porque bueno, numerador y denominador van a coincidir. Entonces,
Eh, a ver, para su conocimiento, ahora voy a entrar un segundito a ver si encuentro em, el índice de Por precios. el índice armónico de los no ponderados puede ser que coincida con lo que hemos sacado recién. Puede coincidir, también puede ser una coincidencia, a ver, casual, pero lo recomendable es ponderar con cantidades, ¿sí? Em, hagan el siguiente ejercicio, digamos. Si ustedes luego agarran esta tabla y la manipulan y, por ejemplo, cambian las cantidades de algún bien que ha sufrido por ahí variaciones mucho más importantes que otro, y le dan mayor o menor peso, ahí seguramente va a haber mayor diferencia entre las PERS que pondera los bienes según sus cantidades con el otro que no tiene presente las cantidades. Otra cosa que hay que tener presente es ver si la variación de todos estos bienes, por ejemplo, este, de auto de 120.000 a 135.000, vamos a hacer esta para que vayan bien. Si yo comparo este con después comparo este con y este con y cada una de esas variaciones de manera individual son parecidas entre sí, y bueno, va a ser un tanto indistinto cuál es el método que utilice, porque si una me da de variación 15%, la otra me da 14% y la otra me da 14,3%, y bueno, es imposible que el promedio esté o por encima del 15% o por debajo del 14,3%. O sea, va a estar en esa franja. Entonces, por ahí, como en este ejercicio que es simplemente ilustrativo, tal vez las variaciones son muy similares individualmente. Al hacer fórmulas compuestas que metan a todos en una misma canasta, bueno, no haya mucha incidencia si cambio por una fórmula u otra. Pero si esa variación de precios son disímiles o si inclusive detectamos que algún bien ha sufrido una disminución en los precios, y bueno, esa disminución puede pesar más o menos en mi índice de acuerdo a las cantidades que presente ese bien, ¿sí? Por eso no se queden con este ejemplo que es solamente a los fines ilustrativos, ¿sí? Tengo que pensar, digamos, qué hay detrás de la fórmula, ¿sí? No sé si queda aclarado ese tema. Sí, Eh, profe. bien, a ver, estoy buscando. No, para que tenga nada más presente, índice de precio al consumidor. Esto lo vamos a hacer la clase que viene. Yo estoy buscando aquí en la máquina para que no les interrumpa la presentación. Pero les comento, para curiosidad suya nada más, en cuanto está el índice que les decía que en diciembre de 2016 estaba en 100, el último índice publicado, que es el correspondiente, ya falta poco para que publiquen el de mayo, pero el de abril del año 2024 nos arroja 5.830,2. 5.830,2. ¿Cómo analizarían ese 5.830,2? A ver, ¿qué me dice? Tengo que comparar este con el periodo base. ¿Hubo un incremento o una disminución? Hubo un incremento.
¿Hubo un incremento de qué? De De las los precios, cantidades, de los precios. ¿Hubo un incremento de los precios de cuánto por ciento? A este número le tengo que restar el 100, ¿verdad? De cinco mil claro, setecientos treinta por ciento. 130. De 5.730%, este, en el periodo diciembre 16 hasta abril 24. O sea, en todos los meses transcurridos entre abril 24 y diciembre 16 se fue acumulando una inflación del 5.700%, que es lo mismo que decir que los precios subieron 58 veces. ¿Sí? Lo que salía 100 pesos, hoy sale 5.800 en promedio. En promedio, ¿sí? Bueno, eso es lo que significa. Pero lo vamos a ver, como les digo, en la clase que viene. Bueno, además, tiene en cuenta los patrones de consumo, es decir, las cantidades de cierto periodo base. ¿Qué tiene esto como ventaja? Yo conociendo ese patrón de consumo de un periodo base, yo ya no necesito volver a calcular o a relevar las cantidades. Entonces, si bien tiene la ventaja de que hace más comparable los índices, porque la canasta de bienes es fija, bueno, y además hace mucho más rápido el relevamiento de precios, porque yo me dedico en adelante solamente, o sea, ya teniendo precio y cantidad del periodo base, ya teniendo estos dos, simplemente me dedico a calcular, a relevar en adelante los precios del año 2016, los precios del año 2017, los precios del año 2018, porque el denominador siempre, va a utilizar los valores de 2015. Eso tiene de ventajoso. Bueno, la única desventaja es que no tiene en cuenta los cambios en los patrones de consumo o en la canasta o en el mix de productos, vamos a decir en este caso que estamos hablando de ventas de la empresa. Por ahí la empresa se ha reconvertido y en vez de vender tantas motos, bueno, esas ventas se han estancado y ahora vende o tiene una mayor incidencia las camionetas. Pero bueno, esto es para considerar. Eh, Pash, que sí tiene presente las cantidades del periodo analizado, bueno, requiere obviamente un relevamiento mayor, porque si yo necesito para calcular el índice de precios del año 2016 los precios del periodo base y luego necesito ir relevando tanto precios como cantidades corrientes, yo para el año 2017 ya necesito conocer las nuevas cantidades también y necesito conocer también los precios. Necesito ambos datos nuevos porque esta fórmula trabaja tanto con P sub 1 como con Q sub 1. Solamente el precio del periodo base es el que no necesita ser actualizado. Entonces, bueno, el desarrollo de esta fórmula sería este, P sub 1 sobre Q sub 1. A ver, vamos a borrar esto para que no haya confusión. P sub 1 por Q sub 1. O sea, 135.000 por 150 más 40.000 por 400 más 210.000 por 60 dividido. Y aquí viene P sub 0 por Q sub 1, es decir, P sub 0 por Q sub 1. 120.000 por 150 más 35.000 por 400 más 180.000 por 60. Y nuevamente fíjense que la cantidad ponderadora se repite, numerador y denominador. Nada más que aquí la cantidad ponderadora
No es la del periodo base, sino la del periodo actual. Y bueno, a eso multiplicado por 100 vemos cuánto nos arroja. ¿Sí? Bueno, para que lo tengan presente. 38.850 sobre 42.800 por 100. Me da 114,13. Bueno, perfecto. Como 13 o 14, dependiendo el redondeo. Entonces, bueno, fíjense que nuevamente, similares, porque a la vez las cantidades de cada bien no han cambiado demasiado, pero sí podemos, fíjense que aquí las cantidades son 150, 380 y 70, mientras que aquí son 150, 400 y 60. No cambia mucho este, el patrón de consumo, pero sí, bueno, podríamos decir que hubo un incremento del 14,13% en los precios de esta canasta de bienes, considerando, porque estamos trabajando con PASH, los patrones de consumo actuales, es decir, los del 2016, cuando comparamos los precios con el 2015. Y por último, el índice de Fisher lo que hace es un promedio de los dos. Si teníamos 114,23 y 114,13, 114,23 por 114,13, al multiplicarlos y hacer luego la raíz, me tiene que dar nuevamente, obviamente, va a ser 114, ¿qué les va a dar? 19, no sé cuánto les puede dar. Un promedio entre 23 y 13, geométrico. O 18, probablemente sea 18. Lo que busca es em, tomar, a ver, las bondades de cada uno, aprovecharlas y hacer un promedio entre ambos. Por ahí, si no me convence utilizar los patrones anteriores de consumo, ni tampoco me conviene o me resulta pertinente tomar los actuales, bueno, directamente hago un promedio. Em, Bueno, para el índice de cantidades de las PERS esto es similar. En este caso, la variable que nos interesa comparar son las cantidades, como les había dicho, y los precios son nada más que ponderadores. Entonces, vamos a comparar las cantidades del año 2016 con respecto al año 2015 y vamos a utilizar como ponderador los precios del año 2015. Y ahí empezamos a modificar nuestra fórmula. 120.000 por 150
más 35.000 por 400 más 180.000 por 60 dividido 120.000 por 150 más 35.000 por 380 más 180.000 por 70. Nuevamente, el ponderador, el precio, 120, 120, 35, 35, 180, 180. Y lo que estábamos comparando, en definitiva, son las cantidades. Cantidades, cantidades y cantidades. Y aquí sí puede resultar más interesante el ver cómo, eh, por qué interesa el ponderador. Porque sí, está bien. Aquí ha habido una disminución en las cantidades de este bien, y aquí ha habido un incremento. 400 es mayor que 380, aquí ha habido incremento, y 60 es menor que 70, aquí ha habido disminución. Por otro lado, este ha permanecido igual. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿A cuál de los bienes le estoy dando más incidencia o más importancia respecto a la variación de sus cantidades? ¿A la moto o a la camioneta? Estos son motos y estas son camionetas. ¿Qué término, el segundo término o el tercer término, va a ganar más peso en la fórmula? ¿El de esta variación de 20 pesos o el de esta variación de 10 pesos? El de las motos. Las motos. Bueno, en realidad aquí, este, originalmente el de las motos tiene mayor incidencia porque son más cantidades, 400 y 380. Y el de las camionetas queda con muy poco protagonismo porque son pocas. Pero fíjense que viene el precio que tienen las camionetas, al ser mayor que el de las motos, ayuda a levantar el protagonismo de las camionetas dentro del mix de productos, dentro del análisis de la variación de cantidades. Al multiplicar el término dentro del término por 180, levanta un poco eso, ¿sí? Entonces, de golpe no pierde tanto protagonismo en la fórmula. ¿Cuánto les da el resultado? No sé si lo tienen por ahí. 97,49 me da a mí, el total. El total, 97,49. Sí. Bueno, fíjense que indica una disminución en las cantidades vendidas del 2,5% aproximadamente. Esa disminución en las cantidades vendidas, en apariencia, yo pensaría que sería un aumento, ¿verdad? Porque me he ido de 380 a 400, subo 20 y bajo de 70 a 60. Digo, bueno, la de la moto pesa muchísimo porque son muchas unidades. Ha habido un aumento ahí, inclusive ha habido un aumento de 20, pero del lado de las camionetas, la disminución, que son poquitas cantidades disminuidas y a la vez, en general, son pocas. Pero lo que termina dándole un mayor peso es esto, el ponderador, el precio. Los 180 dan a entender que impacta mucho más cuando se vende una camioneta menos que cuando se vende una moto menos, si fuera que ambas disminuían, por ejemplo. ¿Se entiende por qué la importancia del ponderador? Sí, 97,49%. Y a ver si hemos calculado cantidades no ponderadas antes.
Bueno, también me da para abajo, este, las cantidades. Pero fíjense la importancia que tiene esto del precio. Aunque bueno, 60 contra 70 hubiera sido este, también una disminución porcentualmente más sensible que 43,80. Pero tengan ahí presente esto, que ponderando las cosas, se obtienen números más razonables, más entendibles, más útiles. Y bueno, patch de cantidades, lo mismo, nada más que vamos a tener en cuenta los precios corrientes. El ponderador es este, el del periodo que queremos calcular, el P sub 1, y las cantidades que vamos a comparar son las del 2016 contra el 2015. Y volvemos a desarrollar la fórmula, que sería 135.000 por 150 más 40.000 por 400 más 210.000 por 60, dividido 135.000 por 150 más 40.000 por 380 más 210.000 por 70. Lo mismo, muy parecido. Los precios, bueno, ya hemos visto que todos han subido muy parecidos entre ellos. Y yo que sigo usando distintos colores para atrás. Este, pero por eso seguramente va a ser muy similar a las PERS el resultado también. La ponderación es similar. 97,40. Bueno, 97,40. Si hubiera, bien parecido, si hubiera habido una variación este, importante por ahí en el precio de la camioneta y se hubiera ido en vez de a 210 a 400.000, o si las motos hubieran mantenido su precio, o si hubiera habido un cambio de precios más disímil, eso hubiera cambiado el peso que le doy a cada término de un año a otro, entonces hubiera cambiado el índice obtenido. Es importante cuando veo un índice de estos, preguntarme, primero, ¿es de precio o de cantidad? Listo, es de precio. Ah, bien. Entonces, ese índice de precios ha tenido en cuenta los patrones de consumo, es decir, ha ponderado cada uno de los bienes de acuerdo a las cantidades consumidas o vendidas. Bueno, listo. Las ha considerado. Ah, bueno, pero ¿cuáles ha considerado? ¿Las del periodo base o las del periodo actual? Para preguntarme si he utilizado las PERS o PASH. Listo, ha tenido en cuenta las de un periodo base. Listo. Entonces es las PERS. ¿Cuál es el periodo base que se ha tenido en cuenta? Porque la elección del periodo base no es algo menor. Cuando se decide utilizar un periodo como base, normalmente se utiliza un periodo en donde se transita cierta estabilidad. Entonces, permite que sea un buen punto de comparación de si ha habido justo ahí en el medio de ese mes una devaluación importante, o si estamos en medio de un proceso inflacionario importante, ahí no termina siendo un buen punto de comparación. Entonces, bueno, todas esas preguntas son las que yo me tengo que hacer detrás de esto, porque detrás de eso hay una fórmula y detrás de eso hay una serie de ventajas o desventajas detrás de cada método, y puede existir, si el método no es serio y demás, cierta manipulación, y es bueno que nosotros sepamos ver detrás de ese número, ¿sí? Bueno, 97,49 y 97,40. Seguramente va a dar 97,44 o 45. Eh, Definitiva promedio entre los dos. Eso sería este, el cálculo
utilizando cada una de las fórmulas para índices de precios, para índices simples, como hemos visto en la actividad 1, para índices compuestos no ponderados, como la actividad 2, para índices ponderados este, de precios, como en la actividad 3, y para índices ponderados de cantidades, como en la actividad 4. Este, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. La idea es que en la clase que viene podamos ver un poco este, bueno, de ejemplos, de cosas que podemos encontrar en Internet. ¿Para qué me sirve un índice? ¿Para qué me sirve conocer los índices? ¿Me puede servir para ajustar algunas cosas? Tengan presente que muchos contratos se pueden dar utilizando estos índices como mecanismo de ajuste. Los índices de los alquileres, para cuando tiene que actualizarse, por ejemplo, el alquiler de una propiedad, de un departamento, de lo que sea. Si hay algún contrato con supongamos, una empresa constructora o para hacer determinada obra, existe el índice de costos de la construcción con el que se puede establecer para contratos de periodos prolongados de tiempo mecanismos de ajuste en los precios a pagar o para conocer cómo evoluciona el costo. En fin, hay distintas utilidades. El IPC no es el único índice de precios. Está, como les decía, el de costo de la construcción, el de precios mayoristas, el índice de contratos de locación, que si bien es un índice secundario, toma como base otros índices, sirve como referencia inclusive en el mercado. Ese índice es interesante, porque es un índice diario. Entonces yo encuentro un índice para cada día. Bueno, eso lo vamos a ver, como les decía, en el otro encuentro. A ver aquí. Mm, ujú. Bien. ¿Dejamos de grabar, les parece? ¿O tienen alguna duda, alguna consulta? Profe, disculpe, ¿he dicho algo sobre la asistencia o no? Em, a ver, ¿todos tienen el nombre puesto? Bueno, después me aclaran el apellido de Sabrina, que no tengo no lo tengo Sabrina nada más. Ahí está, ahí he hecho un screen con los asistentes. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quedamos en contacto. Dejo de grabar. Ya voy a encontrar dónde.